Hello, hello, ¿cómo estamos? Espero que estén súper bien. Bienvenidos al mensaje de la semana después de dos de ausencia. Y todo tiene propósito, la verdad. Yo considero que Dios es demasiado perfecto y todo, todo lo alinea en su debido cauce. Y yo no sé tú desde qué lugar nos escuchas, pero han transcurrido ya aproximadamente 2 semanas desde que mi país, Colombia, atravesó un terremoto de escala 7.4 bastante fuerte que afectó sobre todo la parte occidental de nuestro país. Donde nosotros residimos también se vio, eh, también lo vivimos, ¿no? Se sintió muy fuerte, sin embargo, gracias a Dios, no tuvo un impacto tan catastrófico como otros departamentos, como el caso de Chocó principalmente, Cali, Risaralda, Manizales, en fin. Entonces, lo menciono porque va muy de la mano con lo que queremos compartir el día de hoy. Estos días que se han vivido, estas semanas ya que han transcurrido, nos recuerda algo que muchas veces nosotros olvidamos y es la necesidad de orar. Más allá de culpar o de decir Cristo viene pronto, estamos viviendo los últimos días, algo que a mí me encanta recordar, ¿cierto? Más allá de eso, es la oportunidad para nosotros reflexionar de la vulnerabilidad del hombre, así como en su momento lo fue la pandemia, ¿no? Eso sí afectó a nivel mundial todo y que si nosotros, bueno, si quizás usted lee noticias, escucha noticias, aún tiene un Twitter, ¿cierto? Usted se habrá enterado que han habido réplicas, no solo en mi país, sino que alrededor del mundo han habido terremotos significativos como en España, Indonesia, en fin. O si activaste las alarmas y te llega todo, pues sin ser conspiranoico, pues quizás habrás sido consciente de todo lo que también ha acontecido. Entonces, todo esto nos lleva a pensar a que hay personas que están atravesando miedo, incertidumbre, pérdida y situaciones difíciles, no solamente en tu experiencia, si estuviste en una de las regiones donde se vio, donde se sintió en gran manera, donde se vio infectado, no, impactado de cierta manera negativa. Nosotros como colombianos realmente nos sentimos orgullosos de ver cómo un país puede unirse para ayudar como decir, hermanos, ¿no? Hermanos de patria, ¿cierto? Y es muy hermoso, si tú pudiste unirte, genial, económicamente, con algo, con un producto genial, maravilloso. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder unirnos a diferentes causas y genial. Realmente eso alegra nuestro corazón y es un granito de arena aún de también poder mostrar a Dios aún en esas pequeñas acciones, porque no es tanto lo mucho o poco que uno puede ayudar a algo, sino cómo, o sea, lo que uno puede lograr hacer. Y esto no se trata tampoco de espiritualizar todo, sino de simplemente, hey, la palabra de Dios nos invita a orar en todo tiempo, orar unos por otros. O sea, usted lo puede googlear literalmente así, orar unos por otros o orar en todo tiempo. Usted lo puede decir, yo no tengo que mencionarle ahora el versículo, usted lo puede buscar. Porque la palabra del Señor nos invita a eso. Dios nos invita a orar en todo tiempo. Y orar en todo tiempo significa orar en este tiempo. Y eso es lo que ha acontecido, ¿no? No es simplemente como que ahora voy a aprovechar y voy a hacer una prédica de eso, no. Simplemente es, hey, orar en este tiempo. Es un recordatorio. Y creo que así como la naturaleza y la creación habla de su grandeza y de su maravillosa creación, de lo que es Él, también lo que ocurre, no tan grato, nos recuerda también quién es Él y la oportunidad de que nosotros como seres humanos vulnerables podamos llevar una semilla de bendición a toda criatura a la que podamos llegar. La Biblia nos llama a orar en todo tiempo, a orar sin cesar y a clamar unos por otros. Y eso, gente, la verdad es que se nos olvida mucho. Y hay momentos en los que simplemente necesitamos detenernos y decir, Señor, aquí estamos. Así
que quiero comenzar este mensaje orando por las personas, por las familias, por las ciudades y por todos aquellos que están atravesando momentos difíciles. Bueno, vamos a orar para poner en práctica lo que se está enseñando de orar en todo tiempo, lo cual significa orar hoy, ahora. Padre, te damos gracias, amado Dios, te bendecimos, toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Tú conoces el corazón, Señor, de aquel que ha de escuchar esta oración. Tú conoces el momento, el tiempo en que lo va a escuchar y pedimos, Dios, que seas tú sobrepasando el tiempo, sobrepasando el espacio, la distancia, Padre Celestial, y protegiendo, Dios, la vida, Señor, de aquella persona que hoy escucha esta oración. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu protección, que tu respaldo, que tu guía, Señor, esté con esa persona que está escuchando, con su familia, con sus seres queridos, Padre Celestial, que tú puedas, Señor, guardar, Señor, de todo mal, de toda enfermedad, de toda calumnia, de toda mentira, de todo lo que se pueda levantar en su contra, Señor. Hoy oramos para que tú protejas a Colombia, hoy oramos para que tú cuides, Padre Celestial, la nación, para que tú bendigas, Padre Celestial, a cada persona que pase, Dios, por este video, que pueda escuchar esta oración, Señor, que seas tú de manera sobrenatural obrando, Señor, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Te pedimos que seas tú dándonos la fuerza, Dios. Que seas tú, Padre Celestial, fortaleciendo nuestras rodillas, que quizás muchas veces están endebles, que quizás muchas veces, Señor, esa persona que hoy escucha dice, yo a veces no quiero orar, yo a veces no quiero leer la Biblia, Señor, pero te pedimos que seas tú poniendo el querer como el hacer, Señor, que seas tú poniendo la pasión, Padre Celestial, para que cada día nos levantemos, Dios, a hacer tu voluntad. Te damos toda la gloria y declaramos cielos abiertos, Padre Celestial, en la vida de quien está escuchando, Señor. Cielos abiertos sobre lo que va a ser en los próximos días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, después de orar de esta hermosa oración, quiero compartir algo que ha estado en mi corazón durante mucho tiempo, ¿cierto? Y que independientemente de lo que haya acontecido en las últimas semanas, el terremoto simplemente fue un interruptor que me llevó a recordar algo. Y es que hace muchos años, aproximadamente cuando tenía 18 años, recuerdo haberme hecho una pregunta significativa. Creo que lo he compartido en otras ocasiones, pero tiene sentido para conectarlo con el mensaje de hoy. Y esa pregunta fue, ¿qué significa ser hija de Dios? Y esa pregunta me acompañó por mucho tiempo, pero años siguientes, años después, aproximadamente cuando tenía 25 a 26 años, hasta 27 quizás, hubo otra pregunta que surgió, una pregunta que empezó a aparecer de repente. Y yo, en lo personal, ya había escuchado muchísimo, o sea, demasiadas veces, hablar acerca del reino de Dios. El reino esto, el reino aquello, en fin, o sea, muchas cosas que, pues, ahondar en esas especificaciones no vale la pena porque te distraerían. Pero había hablado mucho del reino, he escuchado mucho del reino, además creo que es un tema muy favorito en todo el pueblo de Dios. Pero en ese momento, a esa edad, ya uno adulto, ya un adulto no tan joven, ya un adulto un poquito más maduro, no, yo decía, bueno, pero ¿qué es realmente el reino de Dios? Porque siempre te dicen, vamos a honrar al rey, una cita con el rey, vamos a buscar el reino, en el reino se hace esto, vamos, la cultura del reino. Por eso te decía una esto y lo otro. En fin, tantas cosas que realmente yo me hice esa pregunta, pero realmente, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Muchas veces hablamos de reino de Dios como si fuera algo que simplemente tenemos que buscar haciendo determinadas cosas, como en fin, 100 cosas que quieres hacer antes de. Y no es tan así. Como si buscar el reino fuera simplemente orar más, leer más la Biblia, ayunar, congregarse, servir, evangelizar, hacer infinidades de cosas espirituales. Y claro que todas estas cosas hacen parte de nuestra relación con Dios. Esto no lo elimina, ¿cierto? Pero
empecé a preguntarme si todo esto que te acabo de mencionar era realmente buscar el reino. ¿Qué quiso realmente decir Jesús cuando habló del reino de Dios? Y es que la Biblia es maravillosa porque, o sea, yo a veces me sorprendo cada vez que tengo una experiencia con la palabra de Dios porque me sorprendo de todo lo que hay dentro. Y algo que llegó a mi mente una vez, me hice esa pregunta y también aterrizó en mi corazón fue que el reino de Dios no es como el reino terrenal. Y eso realmente puso el punto de partida para yo profundizar y poder, a día de hoy, traerte y compartirte los hallazgos que el Señor trajo a revelación. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra reino, inmediatamente pensamos en un reino terrenal. Es normal, porque para nadie es un secreto que la Biblia muchas veces no es fácil de entender a la primera. Puede ser algo confuso, ¿cierto? Porque mi esposo, sobre todo, él siempre nos ha explicado al momento de estudiar la palabra de Dios que fue escrita bajo otra cultura, o sea, bajo otra, o sea, evidentemente no se contradice, pero tiene una estructura distinta, lo cual uno tiene que entender ese contexto para poder traerlo. Sí, porque son costumbres distintas las que tenían los escritores que lo hicieron a la cultura que nosotros manejamos hoy. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Nosotros somos de cultura occidental, pero la Biblia fue escrita en cultura oriental. Entonces por eso muchas veces vamos a entrar como que en discordias para entender. No quiere decir que se contraiga, solo que nuestro entendimiento puede enredarse en ocasiones. Entonces es muy fácil, o es más fácil para el ser humano comparar, hacer analogías, tanto así que el mismo Jesús cuando enseñaba acerca del reino, lo hacía con parábolas, que son comparativos, para que le fuera fácil a todos, sin importar arameo, griego, romano, Profesión. Profesión, sí. No importaba, ¿cierto? Para que fuera entendible el mensaje acerca del reino de Dios. Y así mismo nos pasa en la actualidad cuando leemos la Biblia, cuando la escudriñamos. No es tan fácil. Muchas veces, aparte que originalmente no fue escrita en español, así como fue escrita bajo otra cultura, también fue escrita en otro idioma. Y nosotros, gracias a él mismo, hoy podemos gozar de traducciones alrededor del mundo. El hecho es que como inmediatamente, normalmente, si usted no lo hace, maravilloso, pero normalmente el promedio del ser humano realizamos comparaciones y lo más fácil es con un reino terrenal. ¿Por qué? Porque conocemos cómo opera el reino terrenal, ¿cierto? Un ejemplo, hay países que todavía tienen reino de Inglaterra y España tienen un rey. Increíble, ¿no? Sí. Uno creería que no, pero todavía se rigen bajo esa modalidad. Países como el de Colombia y muchos más se rigen bajo un presidente, que podemos hacer hasta un símil. Pero ahí no es el punto. Pero siempre pensamos adicionalmente, como pensamos en algo terrenal, pensamos en un territorio, pensamos en fronteras, pensamos en una población que la compone, en una estructura de gobierno, obviamente en un rey, pero, como te decía al principio, el reino de Dios no es como un reino terrenal. El reino de Dios no funciona exactamente así. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios porque el Señor se encarga de, a través de sus parábolas, especificar el reino de Dios es como, y ahorita te lo vamos a compartir. No, el tema del reino es aún sencillo y complejo a la vez, porque siempre nos están hablando del reino, pero tú a esa misma persona que está enseñando el reino, y aún tú mismo que lo has escuchado 1000 veces, muchas veces tú te preguntas, y cuando te hacen la pregunta, ¿qué es el reino? Y tú no sabes qué respuesta dar. Te lo digo porque lo viví, de pronto soy el único pecador que lo vivió. Pero estoy seguro que mucha gente le pregunta qué es el reino y no sabe. Y eso es importante entenderlo, porque cuando Jesús habla del reino de Dios, no está hablando de simplemente un lugar al que uno algún día va a llegar. O sea, porque también esa es otra perspectiva. Vamos a llegar al reino de Dios. O en ocasiones, sobre todo yo sí lo dije mucho, al reino de los cielos. ¿Cierto?
Entonces, no se trata de simplemente llegar a un lugar. El reino no tiene que ver, el reino tiene que ver con el gobierno, la autoridad y el señorío del rey. Eso es reino. Gobierno, autoridad, rey. Ahora, por eso cuando Jesús anuncia que el reino de Dios se ha acercado, pilla, se ha acercado, no es que tú has llegado al reino de Dios. Él vino, Él lo trajo, Él lo acercó, Él nos facilitó poder ver el reino, poder. Se le está anunciando cuando él dice que el reino de Dios se ha acercado, él está anunciando que el gobierno de Dios está irrumpiendo en la realidad humana. Es decir, cuando Jesús estuvo físicamente, palpablemente en la tierra y dijo, el reino de Dios se ha acercado, él estaba anunciando que su gobierno había llegado a ese momento, a esa realidad, en lo que está pasando. Por eso había tanto conflicto, en que no era como la gente, como su pueblo está esperando al Mesías. O sea, ellos, conflictuaron porque están esperando guerra, sácata, síquiti, o sea, cosas que no. Ellos querían ver la repetición de la historia, de que un gobierno destronara a otro gobierno, porque como lo que tú decías, vemos el reino de Dios como el reino físico, como un territorio, como algo simplemente físico. Y por eso les fue mal, porque eso no fue lo que vino a traerle Jesús. Entonces, por eso ahí también empieza a conectarte con algo, o sea, porque cuando hablamos de una relación con Dios, hablamos tanto de lo espiritual, claro que hay un componente almático y claro que hay un componente también de cuerpo, ¿cierto? Pero siempre nos basamos en el espíritu. Entonces, ¿por qué, si todo lo basamos aún en el espíritu, tú también quieres todo aterrizarlo a lo físico, a lo terrenal? Incluso crees que si tú oras más o ayunas más o sirves más, entonces tú vas a tener más cosas físicas. En ese orden, si nos basamos en Mateo, en ese versículo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, estás esperando lo añadido como si fuera algo físico y lo que estás buscando es meramente espiritual, cuando trasciende simplemente de esto mismo que te estoy diciendo. Ahora, hay algo que es muy fundamental. Muchas veces hablamos del reino, pero nos olvidamos del rey. Y estoy totalmente seguro que lo has escuchado alguna vez, aún en algún mensaje de otro predicador. Hablamos del reino, queremos los beneficios del reino, pertenecemos al reino, queremos hablar del reino, pero, ¿qué significa que el rey gobierne? Porque es muy bonito. Por ejemplo, mi esposo fue una de las frases que en su momento, oye, tiene sentido. Tú sabes. Y esto fue mucho antes de que a mí me llegara esa pregunta, ¿sí? Y fue que él decía, queremos hablar del reino y no conocemos al rey. Entonces, decir que para estar hablando esto que estamos hablando, necesitamos conocer de eso. Gracias a él, yo lo conozco. Gracias a él mismo, Rudy lo conoce. Pero muchas veces, en mensajes que escuchamos o que en su momento recibimos y fueron impartidos en nosotros, eran personas que realmente no conocían a Jesús y por ende no evidenciaban a Jesús con su fruto. Y es triste, gente. Entonces, ¿qué significa realmente que el rey gobierne? Recuerda, quieres los beneficios del reino, quieres pertenecer al reino, quieres hablar del reino, pero ¿será que el rey te gobierna? Literal. Pero aún antes de hablar de qué significa que el rey te gobierne, ¿qué tal si les hablas de qué enseñó Jesús sobre el reino? Claro, que es que eso es maravilloso y creo que es tan cool, ¿sabes, Rookie? Porque la Biblia, a través de las parábolas que Jesús enseñó, nos facilita el entendimiento de algo tan importante. O sea, es como Dios lo sabe todo, aún cómo va a ser uno. Claro. Es como decir, mira, yo lo voy a facilitar desde que estoy en la tierra, para que cuando lean esto, lo entiendan casi que a la primera. Y mira,
obviamente tiene su profundidad y aquí no nos vamos a poner a desglosar Detalle todas las por parábolas, detalle. pero si usted quiere, yo le invito, vaya y si se ha leído esas parábolas, vuelve y léaselas, vaya a la Biblia. Y Jesús cuando enseña el reino, mira lo que descubrimos, mira. Número 1, Jesús habló muchísimo del reino a través de las parábolas y las comparaciones, lo que ya les había dicho. Número 2, dijo que el reino es como, y aquí, mira, esto es lo máximo, mira, que es como una semilla que es sembrada y crece, que es como un grano de mostaza. ¿Cuántos no hemos dicho que la fe como el granito de mostaza? Es como un grano de mostaza, algo pequeño aparentemente, pero que llega a desarrollarse, ¿no? Y se vuelve la hortaliza más grande. ¿No? Otro, la levadura que transforma toda la masa. Y es que me acuerdo que en esa parábola dice como que solo un poquito de levadura, o sea, afecta toda, leuda toda la masa. O sea, es que no importa la pizquita, que cambia absolutamente todo. Un tesoro escondido, esta es de mi favorita, por el cual alguien está dispuesto a desprenderse de todo lo que tiene. Una perla de gran precio, por la cual alguien vende todo para obtenerla. Otra es la red que recoge peces de toda clase y después establece una separación. Esta es interesante, aunque duela, ¿no? Claro. Por el proceso. Otra, una cosecha donde hay un proceso y finalmente llega el momento de separar, parecida a la anterior, pero No nos gusta tanto. tampoco nos gusta tanto. Esta es la de las espigas, no sé qué, crecen, es mejor esperar. Anda. Un rey que ajusta cuenta con su siervo. Es que al principio todo crece, transforma, maravilloso. Pero ya después es la separación. O sea, ¿sí me entienden? No es solamente color de rosa, nada, como dice el, Sí, porque a como veces el queremos TikTok, solo ¿no? el beneficio. La vida de color de rosa, veo la vida hermosa, ¿no? Un señor que sale a contratar trabajadores para su viña. Y cuando uno empieza a mirar todas estas imágenes, gente, nos damos cuenta que ninguna de ellas se parece a la idea un poco superficial que muchas veces tenemos acerca del reino de Dios. Vístete digno del reino de Dios. Vístete para el éxito. Lo cual también en otro aspecto de mi vida también tengo mucho conflicto. Porque supeditamos simplemente el éxito a un lujo, supeditamos el éxito a que te veas demasiado estéticamente perfecto como todos. Entonces, si lo aterrizamos a algo muy espiritual, vestirse de éxito, podríamos decir que es vestirse de Cristo. Y si nos vestimos de Cristo, a fin de cuentas, ¿no es suficiente? Y muchas veces, lastimosamente, nos han enseñado es un ego. Es que yo soy del reino. Entonces, como yo soy el que soy, entonces todo a favor mío. Entonces, nada malo y todo se tiene que rendir ante mí porque yo soy un hijo de Dios. Y claro que Dios nos bendice por ser hijo de Dios, pero no quiere decir que por yo estar en el reino, entonces todo se rinde ante mí. Porque muchas veces nos han vendido esa película y nos las hemos creído y muchas veces simplemente hasta pasamos por encima de otros. Creemos que mi opinión es más importante que la de otro, que lo que yo ore es más importante que lo que otro ore. Y no es así, realmente somos parte del reino, pero no somos los que controlamos el reino. O si no, Jesús no es quien está gobernando. Así es. Jesús habló de crecimiento, de transformación, de valor, de entrega, decisión, obediencia, de justicia, de espera, del fruto. Y yo te escuché una frase a ti, amor, donde tú decías como que soy la hija del rey, entonces soy especial. Claro. Y ahí... Sí. O sea, porque muchas veces tú decías esa frase como diciendo, o sea, como lo que yo decía hace rato, o sea, te venden una película donde te inflan el ego y realmente te desbaratan. O sea, y el reino no es simplemente decir yo soy el hijo del rey, entonces yo soy especial. Claro que eres especial, pero si tú eres hija del rey, entonces tendrías que comportarte como un príncipe, como un hijo del rey, y eso tiene unos requisitos buenos. Es como estar a la altura, es como como los memes que decían, como si, ey, te cogiste en contravía, tú no sabes quién soy yo, ey, qué tal Claro. cosa, aquí en acento costeño. Y él soy, mira, y lo obvio, lo dijo como hija, pero si tú, pues Rubí lo puedes decir, soy hijo del rey, entonces soy especial, entonces soy hija de Dios, soy hija del rey, soy hija del rey, entonces soy especial. El reino habla más allá de una realidad. El reino habla de una realidad que transforma la manera en que uno vive. Y eso, y no se trata simplemente de un título, ¿cierto? Porque si yo soy hija del rey, entonces, ¿qué soy? ¿Princesa? ¿Sí o qué?
soy una princesa de Dios. Y si tú eres un chico, entonces tú eres un príncipe de Dios. Lo podemos decir, pues si tú eres Claro. un hijo de Dios, entonces pues, eres un príncipe. Y si eres una hija de Dios, pues eres una princesa. Pero el reino realmente se trata de la realidad que vivimos sea transformada a la luz de ese rey. ¿No? Ahora, buscar el reino de Dios no es simplemente hacer cosas para Dios. Y esto es lo que yo creo que es lo más práctico que tú te puedes llevar. Entonces aquí específicamente usted puede decir, váyase a Mateo 6:33. Que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí viene algo que nosotros muchas veces hemos entendido con este versículo, y es que pon primero a Dios y todo te va a salir bien. Ahora, obviamente la palabra de Dios te habla, pon en Dios tus proyectos y tendrán éxito. Claro. Y en diferentes versiones, pero la misma esencia. Eso no significa que no sea real. Pero este versículo habla de algo más profundo. Se trata de algo. De simplemente, ay, todo va a salir bien. No, como la canción, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y eso nos gusta, claro, porque muchas veces estamos re enchicharronados y parece esa temporada como eterna. No como las estaciones de 3-4 meses, no. Parecen eternas, años, décadas. Jesús está hablando aquí de nuestras preocupaciones, de nuestras necesidades, de aquello que comemos, de aquello que bebemos, de aquello que vestimos. No hablo simplemente de lo que queremos tener. Porque muchas veces, por ejemplo, uno dice, busca el reino de Dios y lo demás será añadido. Y oramos por las añadiduras, ya. Pero hay cosas que simplemente van a ser añadidas. ¿En consecuencia qué? A tu rendición, ¿a qué? Al señorío del rey. No, a tu obediencia. Y es que alteramos, Eso. por lo menos. Ponga a Dios de primero, y conforme a lo que tú estás enseñando, entonces yo espero de que todo lo que yo quiero se haga como yo quiero. Y como si soy una princesa y príncipe de Dios Dios, tiene que hacerlo. Él lo hace. Ey, papá, el rey es el rey, el príncipe es menos. Claro, entonces si uno le pone lógica, más bien, si yo pongo a Dios primero, yo soy el que tengo que ver qué es lo que Dios quiere que yo haga. Así es, totalmente. Lo cual, si uno está en sintonía con Dios, tus deseos probablemente van a ir alineados con Dios. Así Pero es. muchas veces hay que reconocer, hermano. Por eso muchas veces en los cumpleaños yo no soy como la gente, la mayoría dice que, y Dios conceda los anhelos de tu corazón. Yo especifico los buenos anhelos de tu corazón. Conforme porque a su muchas voluntad. veces, Y yo le añado como a su voluntad siempre. claro, porque muchas Conforme veces a su uno voluntad. desea cosas que no esté bien. Por algo la Biblia dice que el ojo, cuida el ojo de que no esté mirando lo que no tiene que ver. Y cuando tú miras, tú deseas cosas. Y no solo estoy hablando de una mujer o de un hombre, también deseas bienes que tiene tu hermano. Y eso no quiere decir que esté bien. Y tú estás deseando, ay, quiero el carro de él. Y si yo te estoy diciendo en Y el puede ser algo cumpleaños, efímero, o sea, una algo tontería, simple. algo simple. Pero ¿acaso el enemigo necesita cuántas cosas? Es que hasta como lo que hablábamos, hace creo que como una semana, oye, yo creo que quién no se ha visto a estas alturas de la vida, sin importar de qué era sea, prehistórica o no, una serie de televisión, Ya, claro. o una novela, alguna Sí, película. porque ahora le decimos serie a las novelas. Ya, no importa qué tipo de streaming has hecho, pero aún decir, wow, qué lindo, y tú digas, es tu crush, o tu amor platónico, o lo que sea. Tú dices, madre, prácticamente estás pecando ahí pendejamente. Porque una cosa es que uno admire, oye, admiro ese talento, oye, es muy bonito, uno puede reconocer la belleza. Claro. Pero cuántas veces más de una, por ejemplo, con las coreanas, las mujeres, la mayoría, a mí, en lo personal, yo no soy fan de eso, y si no, mi esposa aquí dirá. Gloria a Dios. No, y realmente no, ¿eh? Ya, pero yo me impacto y cómo se derriten. Ah, bueno, ahorita que tú molestabas a un amigo de KK, los vas para el concierto de los BTS, ¿Y cuánto de pronto con los por ejemplo, los BTS que son reconocidos? Yo conozco muchas que se derriten. Se vuelven locas. Y aún, hija de Dios, que te dice, ey. Y te dice, ve, prácticamente estás pecando porque estás deseando la mujer del prójimo. El hombre del prójimo, porque tú no sabes si a la final esa persona tiene una pareja. Claro. Por si sí o por si no. Porque si no, está jugando con el de otro. Mira, esto es de otro punto, de pronto quizás de un tema más relacional. Pero también el día que eso se reveló a mi corazón, yo dije, wow, perfecto. Le facilita a uno no mira a nadie, sino el que le toque. ¿Sí me entienden? En el momento que eso, en ese momento yo no tenía a nadie. Y prácticamente es que si tú estás con una persona o intentando y ya tú sabes que no es la persona, lo conociste y tú te diste, hey, no,
Sea tu mujer con tu buscando a tu chico, o sea tu hombre buscando a tu chica, ey, ¿entiende algo? Si ya tú te diste cuenta que no es, deje de andar Jugando con la pareja de jugando otra o o de otro. bobeando o loleando con alguien. Deje eso, porque prácticamente está jugando con el esposo o la esposa de alguien más. Prácticamente está deseando la mujer de un prójimo que quizá usted no conoce. Pero deje a esa persona tranquila. Y así muchas veces pasa en la vida. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No está diciendo deja de tener necesidades, tampoco está diciendo deja de trabajar, deja tus proyectos, deja tus sueños. Está diciendo no permitas que esas cosas se conviertan en aquello que gobierna tu vida. Porque cuántas veces, haz el análisis contigo mismo, tu trabajo se está gobernando tu vida. Y no porque le estés dedicando más horas de tu vida o de tu tiempo, porque normalmente pasa así, sino porque todo lo que acontece en tu trabajo o lo que quieres lograr en tu trabajo está gobernando tu vida. ¿Cuántas veces los proyectos que tienes ahí en anda o no anda también están gobernando tu vida, tu angustia, te dan incertidumbre? ¿Cuántas veces? Es que ¿cómo sabes tú que gobierna tu vida? Por las emociones que están provocando dentro de ti. Si tú duras más tiempo ansioso, deprimido, o a veces no tienes necesidad de que llegara a la depresión, sino simplemente una tristeza prolongada. Estrés, angustia, incertidumbre, preocupación. Una cosa lleva a la otra porque todas se parecen. Pánico, terror, miedo. No puedes dormir, contienda, ira. ¿Cuántas de esas cosas se han convertido en aquello que gobierna tu vida? Porque muchas veces es fácil decir, si no te gobierna Dios, te gobierna Satanás. Como si no hubiera más opciones. A veces Satanás no es quien tiene que gobernar tu vida. Muchas veces tú mismo estás gobernando tu vida. Porque claro, en el hecho de tener autocontrol, dominio propio, se cruza la línea y nos olvidamos que hay un Dios que para abajo es. Sí. Así que recuerda, una cosa es tener cosas importantes y otra cosa es permitir que esas cosas tengan gobierno sobre nosotros. Prioridad, gente, no es simplemente estar primero en una lista. Porque o me vas a decir que cuántas veces tú has querido que alguien o en un lugar tú seas prioridad y parecieras que lo eres, pero en realidad no te dan el valor de una prioridad. Es que cuando algo es prioridad es que todo se detiene. Claro. Por eso. Y este es el tema principal del mensaje, las prioridades, gente. Las prioridades. ¿Basados en qué? En Mateo 6:33. Porque muchas veces decimos, Dios es mi prioridad. Somos expertos en eso. Porque Dios es primero. ¿Sí o qué? Dios es primero. Se dice fácil. Claro, fácil. Pero no se vive siempre. Pero vivirlo no es tan así. Una prioridad no es simplemente aquello que está primero en la lista. Una prioridad es aquello que organiza toda la lista. ¿Sí ves cómo cambia la perspectiva? La prioridad organiza todo. Porque si, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si mi prioridad es mudarme, entonces basado en esa prioridad que yo tengo, circunstancialmente, yo hago todo lo demás. Si mi prioridad es comprar un carro, y te estoy poniendo con cosas prácticas para que tú entiendas la analogía. Si mi prioridad es comprarme un vehículo, ¿qué significa? Que todas las decisiones que yo tomaré en ese periodo de tiempo en lo que compro el carro, va a girar en torno al vehículo que yo me quiero comprar. Que si voy a alquilar necesito parqueadero. Que tengo que ahorrar dinero. Que tengo que sacar el pase. Que tengo que ir viendo un lavadero. Claro. Y toda una cantidad de cosas más. Por eso hay algo que en la práctica de nosotros como matrimonio siempre digo, esfuerzos por un periodo de tiempo. Si hay algo que no está fluidamente fácil,
o a la mano y bueno, esto es en un periodo de tiempo nos vamos a esforzar un poquito más. Claro. Vamos a dedicar más tiempo en esto. O vamos a otro campo. Oye, mira, estás malito, mira que necesitas fortalecer tu salud. Ah, bueno, entonces por este periodo de tiempo, nada de esto tal cosa, simplemente se elimina y cambia absolutamente todo tu rutina. ¿Por qué? Por esa prioridad en ese momento. Ahora, si Dios realmente ocupa el primer lugar, entonces eso debería empezar a afectar cómo yo decido sobre mi trabajo, cómo yo decido sobre mis relaciones, cómo decido sobre el dinero, cómo decido sobre los proyectos, el tiempo, sueños, decisiones, etcétera, etcétera. Y no significa que nada de lo que está ocurriendo en cada uno de ellos pues vaya a desaparecer. Lo que realmente significa, gente, es que dejan de ser el centro desde el cual yo construyo mi vida. Por eso te explicamos de una forma práctica cómo es que algo realmente sea una prioridad. Entonces, en lugar de yo decir, Dios es mi prioridad, yo debo decir, Dios sea quien ordene mis prioridades. Es muy diferente. Es muy distinto. Es muy distinto, porque Dios no es un objeto, no es una cosa, no es una acción. Por eso al principio decíamos, no es simplemente orar más, leer la Biblia, ayunar, madrugar, vigilar, o sea, no se trata de acciones. Hacen parte de la búsqueda de Dios porque pues se hace parte de la naturaleza de tener una relación con Dios. Pero no, Dios es mi prioridad. La realidad es que Dios es quien ordena mis prioridades, tus prioridades, nuestras prioridades. Y si no, pues también ahí es una y revisémonos. Si como hijos de Dios queremos realmente todo lo que viene con Él, no simplemente por algo de interés, sino por lo que, si tú tienes una relación con Dios, tuviste tu experiencia ahí, tú no vas a querer dejarlo. Por muy pecueca o por muy todo que tú hoy de pronto puedas sentir que, no le estoy dando lo mejor, o por lo menos lo hablo de mí, a veces uno dice, me falta un poquito más, güey. Claro. Lo estoy tratando como un mozo en lugar de que sea el original, ¿cómo sería? ¿Cómo a veces el todo? No, pero en las relaciones dicen, ay, se me fue, como el legal. No, y es que si uno no deja que Dios ordene sus prioridades, entonces simplemente Dios es parte de una lista. Así es, y Dios no lo es, porque no es un objeto, o sea, es un ser divino, o sea, es indescriptible realmente porque no alcanzan las palabras para poder uno englobar todo lo que Él es. Pero uno muchas veces es como un moco pegado en la pared que no entiende absolutamente nada. Y aquí viene otra cosa que también en medio de meditar, porque esto es lo lindo también, la palabra de Dios es la meditar en la palabra del Señor, y muchas veces nosotros creemos que con simplemente leer un versículo diario es suficiente, cuando con un versículo tú puedes hacer, ¿qué no puedes hacer? Y estudiar y escudriñar un solo versículo. Sí. Que transforme tu vida. Y aquí viene algo también que es muy real, y es que tener presente a Dios no es lo mismo que tener a Dios gobernando nuestra vida. Yo puedo decir, tenerlo presente es que yo estoy en el bus, lo tengo ahí, no sé qué, pero si en el bus hay una pelea y a mí yo qué sé, ese día estoy hormonal, como dicen por ahí de las mujeres, y preciso ese día en el metro, claro. Se armó algo y a mí tocó una injusticia, ahí yo puedo decir que aunque él tenga a Dios presente, ahí gobernando no está. No, y ahí nos vamos a Jesús cuando le decía a los fariseos, o sea, le decía a la gente de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Claro, los fariseos tenían a Dios presente en su día, se vestían conforme a lo que ellos decían que Dios les guiaba, y todo era Dios, pero ellos no hacían lo que realmente la Biblia demandaba que hicieran. Entonces, para ellos era fácil hablar de Dios, pero ellos no cumplían con lo que Dios les mandaba realmente hacer. Así es. Fuerte, ¿no? Fuerte. Porque uno puede tener a Dios presente en muchos sentidos. Puedo pensar en Dios, puedo hablar de Dios, puedo tenerlo en cuenta porque es importante para mi vida. Pero aún puedo yo tomar las decisiones sin ni siquiera tener en cuenta. Muchas veces uno ora
¿Y qué haces? O haces lo que Dios te habló en la oración, o al final terminas haciendo lo que te da la gana. Así es decir, que yo puedo pensar en Dios, hablar de Dios, puedo tenerlo en cuenta porque sé que es importante, como decía Rudy, ¿sí o qué? Puedo incluso consultarlo, puedo tener a Dios presente, pero eso no significa que Él tenga autoridad sobre mí. Y eso es brutalmente distinto. Es que es como, ¿busco a Dios o busco de Dios? ¿Busco la voluntad de Dios o estoy en la voluntad de Dios? O sea, son palabritas, pero cambian el sentido y el rumbo de absolutamente todo. Puedo decir, Dios, yo sé que tú tú dices esto. Uno puede decirle, Señor, tu palabra dice esto. Tú sobre esto dices tal cosa, tú tal cosa, ta. Pero después, ¿yo qué hago? Yo decido, porque como el Vale no decide por mí. Él te puede propiciar todo como para que, ey, abrí los ojos, mamá. Y tú irte, por el ladito oscuro. ¿Llegas por el lado oscuro? Tú puedes decir, hey, yo considero que lo mejor para mí es esta cosa. Aunque Dios te esté mostrando que no. Soñaste, viste, te encontraste papeles que demostraron una infidelidad. Pero tú puedes decir la verdad, no, yo decido creerle. No, yo decido que él no me mintió. Yo decido que no. ¿Qué va a decir la gente de mí después si hago esto que Dios me dijo Es que hiciera? yo quiero que sea. Porque como no he experimentado más, yo quiero que sea esa persona. Hombre o mujer, lo que tú quieras, o sea, cual sea tu caso. Cuando uno va a la Biblia, uno encontrará cosas absurdas que Dios dijo, que probablemente si tú dijeras que hoy Dios te las dijo, te dirían que eres del diablo, que eres Satanás, pero Dios mandó a Isaías a predicar en cuero. Dios mandó A Oseas que se casara con una prostituta y luego, mejor dicho, le hizo una cantidad de desastre y Dios vuelve y le manda a buscarla. Si hoy tú dijeras que Dios te mandó a hacer eso, van a hablar de ti. Y van a decir que eres Y falso, lo ponen en duda, que eres obviamente. una locura y esto. Y yo no estoy diciendo que Dios te va a mandar a decir eso hoy. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué te importa más, lo que piense la gente o lo que Dios te habló? Creo que debería ser más importante lo que Dios te dijo. Sí, gente. Entonces, en este momento, Dios puede estar presente en todos los ejemplos que te hemos dado, pero no necesariamente está gobernando esos ejemplos en los que te mencionaba. Ahora aterrízalo a tu vida. ¿Qué puede estar pasando donde tú dices, hey Dios, sí, hey Dios me dijo que no estudiara eso? Dios me dijo que no estudiara otra carrera. Dios me dijo mejor tal cosa. Pero tú dices, no, pero yo considero que esto está dando plata, entonces tal. Sí. Porque como socialmente hay muchas cosas y el mundo corre tan rápido, ¿sí o qué? Entonces uno dice, no, ta. Y tú puedes, ay, no, sí, lo tengo presente, Dios mío, ¿será que sí? Y Dios te puede decir, no estudies eso. Y tú, ¿sabes qué? Me voy a presentar porque es que son 700 lucas. Eso significa que Dios no está gobernando. ¿Lo tuviste presente? Sí, claro. Pero obedeciste, te guiaste, te registe bajo su gobierno, no. Entonces la pregunta cambia. Ya no es solamente Dios está presente en mi vida, sino su presencia realmente tiene autoridad sobre mi vida. Y es que su presencia cambia todo. No es solamente cambia atmósfera o te pone a chillar. Porque también es que estamos acostumbrados a que su presencia solo nos hace chillar o gritar de gozo, tiquita. Su presencia te muestra que estás mal. Así es. Su presencia te muestra que tienes que cambiar. Que antes te robabas el IVA, ¿no? Ahora tu presencia te muestra que tienes que pagar el IVA. También te consuela, te conforta. No solo exhorta, también Claro. te levanta, Hace todo. te da ánimo. También cuántas veces Dios nos dice, hey, eres mi hijo amado y tengo complacencia. Hey, confío en ti. Hey, no estás solo. Palabras de aliento. Buscar de Dios no es necesariamente buscar el reino y eso también es distinto. No es lo mismo. Entonces, si tú crees que yendo cada 8 días a la iglesia o yendo a todos los servicios habidos y por haber, tú estás buscando el reino, yo quiero decirte que no. No es lo mismo buscar de Dios que buscar el reino.
Y esta es la distinción que te quiero hacer mirar. Uno puede buscar, quiero buscar de Dios, quiero conocer más de Dios, quiero acercarme a Dios, y todo eso es genuino. Puede que eso que tú estás diciendo sea genuina, partamos de ahí. Pero todavía hay una pregunta más, y es ¿qué pasa con aquello que Dios me está mostrando? Porque puedo leer la Biblia todos los días, puedo escuchar las prédicas, puedo escuchar podcasts, puedo hacer devocionales, escribir devocionales, orar, interceder, guerrear, puedo hablar de Dios, puedo discipular y aún así seguir gobernado por mis propios criterios. Los criterios sirven para decidir, pero los criterios se basan en algo más. Entonces, buscar el reino es mucho más que buscar cosas de Dios. Porque muchas veces uno hace, o sea, sé honesto contigo. Es que esto, yo creo que el que se ha reunido conmigo este año principalmente, creo que lo que yo más le he repetido a todos es sé honesto contigo mismo. Claro. Sé honesto contigo mismo. Oye, es que si tú no puedes ser honesto contigo mismo, tú no puedes ser honesto con Dios. Y muchas veces tú oras, tú lees la Biblia por lo básico, oras la Biblia simplemente porque quieres algo de Dios. Por eso no estás buscando a Dios, estás buscando cosas de Dios. O muchas veces sirves y estás presente porque es que te está viendo el líder, porque es que el pastor, porque es que tus discípulos. Pero muchas veces tu verdadera motivación no es Dios. No conocer ni agradar a Dios, es simplemente que no te pongan en disciplina, o que no te vean mal, o no te vean como un mal ejemplo. Cuando la verdadera intención debería ser, porque es que quiero agradar a Dios. Buscar el reino de Dios es buscar que Dios gobierne. Es distinto. Entonces se conecta mucho cuando el apóstol Pablo dice, pues ya no vivo yo, Más Cristo vive en más mí. Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque Él gobierna mi vida. Y no significa que ya no existe ya no existes como ser humano. Porque si no, imagínate, no fueras vulnerable. Y hay un punto interesante con respecto al devocional, ¿no? Hablando como devocional, ese tiempo de oración, de intimidad, ¿cierto? Ese tiempo donde lees la Biblia, donde interactúas con Dios en intimidad. No como devocional a que leí la Biblia y escribo mi cuaderno. O sea, ¿sí me entiendes? No. Tu tiempo de intimidad. Tiempo de devoción, tu tiempo de devoción a Dios. Por eso es que ese tiempo, o sea, el devocional como tal, partiendo de esto que te acabo de decir, no termina cuando yo cierro la Biblia o cierras el cuaderno, que en el caso que escribas. La palabra empieza a gobernarme cuando lo que leí comienza a tener autoridad sobre la manera en que pienso, decido, respondo y vivo. Parece un enredo, pero no. Si tú entiendes que tu devocional, hablando de devocional como ese tiempo, por eso lo especifiqué, no termina ahí. Solamente comienza en términos generales. Claro. Porque de nada sirve lo que tú leíste si eso que tú leíste no te gobierna, no rige tu vida. Es bonito decir, es el manual de vida, es la guía de todos. Él no nos dejó para que nosotros evitemos problemas. De boca, o sea, fácil decirlo y compartirlo. Aplícalo. Que te gobierne guardar tu corazón. Que te gobierne que en tu lengua hay poder de dar vida y muerte. Que te gobierne no matar. Y esta palabra suena fea, pero es que tú aún haces cosas en destrucción de gente con la forma en cómo tratas. La forma en que le dices, en que le hablas. Eso destruye gente, destruye personas y puede terminar en algo nefasto también. El enemigo vino a hurtar, matar y destruir, el enemigo. Y muchas veces nos convertimos en un instrumento de Satán, un instrumento del enemigo. Por eso es que no, el enemigo muchas veces se es un instrumento en sus manos. ¿Por qué? Porque no te está gobernando el rey. Y puede pasar que un día te gobierne y el otro día no. Por eso la búsqueda es diaria, y esto también lo repetimos una aquí otra vez, y cada que tengamos papaya lo repetimos. Porque la tarea es diaria. Si comes diariamente, tienes que comer espiritualmente.
también de forma diaria. Orar no es simplemente contarle a Dios lo que tú quieres o lo que yo quiero. Como Ruiz nos compartía en su momento una experiencia que tuvo. Ay, sí, yo, que se llenaba él de ego. Ay, sí, yo lloraba de madrugada, tiki-taki, y un hombre de Dios le dijo, sí, y cuando te volvió a llamar te paraste, no, entonces tú no hablaste, hiciste un monólogo, hablaste tú solo. Él no te dijo nada, no esperaste respuesta. ¿Qué tan desesperada estás? Porque solo tienes 5 minutos. Una cosa es que tú estés arrancando en la disciplina, que estés empezando. Y obvio, de pronto no se te va a ir el tiempo, estás empezando. Es algo nuevo, es normal. Pero otra cosa es que ya tú siendo veterano de guerra o con tiempo, que ya conoces lo suficiente, estás en un momento de quietud o de frialdad espiritual. Y quieres pretender que como para tenerlo presente, lo tengo presente, entonces 5 minutos, ay, amén. Estás siendo consciente, o sea, tu nivel de conciencia no es el mismo de quien está empezando. No, y si me pongo a ver, es lo que tú decías ahora rato. Yo en ese momento buscaba las cosas de Dios, pero no buscaba que Dios me gobernara. Porque si buscara que Dios me gobernara, realmente cuando Él me buscaba, yo hubiese estado ahí, presente. Claro, tu nivel de conciencia en el Señor era distinto, tu etapa era diferente. Entonces siempre dicen, no, es que perdió el primer amor. ¿Qué? No es que perdiste el primer amor, es que estás en otra vuelta. Estás buscando el beneficio de Dios. Y no estás desinteresadamente. Cuando normalmente una persona conoce al Señor, al principio ni siquiera sabe a la final toda la magnitud de Dios. Pero claro, en el tiempo te empiezan a, no, mire, Dios hace esto, mire, no, y Dios está acá, y los testimonios, y se te llena el ojo. Eso es como cuando de pronto conoces a alguien influyente. Si eres una persona interesada, no, yo tengo que estar, no, porque yo tengo que estar donde está el y es real, el poder del contexto hace muchas cosas, pero la genuinidad y el interés de tu corazón es lo que construye o destruye. Entonces, si tú oras simplemente contándole a Dios lo que quieres, que está bien que le cuentes las cosas, no haces simplemente nada. Porque lo que tienes que hacer es orar, contarle y estar dispuesto a escuchar y obedecerle. Buscar de Dios no es simplemente o solamente, más bien, buscar sentirlo, conocerlo, recibir algo de Él. Es buscarlo como rey. Buscarlo como rey es que es honrarlo. Su majestad y la magnificencia en basta. Buscarlo no solo como papá. Buscar el reino también es buscarlo como rey. Porque no es lo mismo cuando, yo conozco al rey, porque yo lo vi, sí, yo lo vi en persona, ella es igualito. Igualito como sale en Instagram. Conocer al rey es vivir bajo el gobierno del rey. Mira, si uno estuviera en un ecosistema de gobierno de reinado, lo que diga el rey se hace. Lo que diga el rey es lo que se hace. Todos los viernes se come pasta. Todos los viernes se come pasta. Y si no lo quieres cocinar, donde tú lo vayas a comprar, todo va a ser pasta. La diferencia es que este rey no es humano y va a ser lo que a ti te va a perjudicar. La diferencia es que este rey es el Dios que te creó, que sabe que te conviene. Que sabe absolutamente todo de ti. Tu pasado, presente, futuro. Aún lo que, o sea, ni se te ocurre. Ni el sueño, ni nada que a ti se te haya ocurrido. El Vale ya lo sabe. Y hay una comparación que en lo personal me ayuda a entender todo esto. Y quiero compartírtela, ¿cierto? Y creo que me parece interesante. Esto lo compartí incluso hasta con alguien muy especial para nosotros la semana pasada. Y es que no es lo mismo querer ser papá a ejercer la paternidad. No es lo mismo. Querer ser papá habla de un deseo, ¿cierto? De tener. Pero ejercer la paternidad habla de ser. Implica asumir una responsabilidad que viene con esa identidad de ser padre. Y por ende, actuar desde esa identidad. Eso es como dicen, no, es que desde que yo soy mamá ya no. Claro, le cambian muchas cosas, ¿no? Claro.
De la misma manera, no es solamente decir yo soy hija de Dios, es vivir como alguien que reconoce el gobierno de su padre. Porque es que aquí viene lo bonito, ¿no? No es simplemente el rey lejano, es que aparte el rey es mi papá. Sí, es todo. Entonces, mi papá, yo estoy cercana porque es mi papá. Es bonito dormir en el regazo de mi papá. Pero él es el rey, güey. O sea, yo Obedezco. tengo que obedecer. Yo soy su súbdita. Soy el príncipe, soy la princesa. Pero lo que el vale diga, como cualquiera más, ellos, el primero que lo tiene que hacer soy yo. Este es que el pueblo, yo lo hago. La diferencia es que este reinado es tan bonito que cuando uno reconoce a Jesús y todo el pueblo de Dios, es como un pueblo de príncipes y princesas. Amén. No hay lacayo. Eso en un reino terrenal tú no lo ves. Porque hay súbditos. Hay todo. Acá tú es distinto. Y espero que ya lo estés viendo. Una identidad declarada no necesariamente significa una identidad ejercida. Y creo que a través de este ejemplo muy práctico y real, es más, que es que lo vemos mucho. O sea, es como la frase que dice, papá no es el que engendra, sino el que cría. Exacto. Porque no se trata simplemente de tener algo, sino de ser algo y vivir como eso que se es. Por eso muchas veces que hay conflicto en que, ¿y eso que es hija de Dios? Sino que también lo dicen de forma despectiva, como hace unas semanas compartí, ¿y eso que es cristiano? Tal cosa. Lo usan como para lo malo. Por eso no podemos olvidar la vulnerabilidad del ser humano. Vivir como alguien que reconoce el gobierno de su padre, eso realmente es ser un hijo de Dios. No es simplemente yo soy hija de Dios y pobrecito el que se meta conmigo porque yo soy hija de mi padre. Ahora tú eres hija de tu padre. ¿Realmente vives bajo el gobierno de tu padre? ¿Obedeces? ¿Te pareces a él en cómo opera, cómo actúa? Yo me puedo parecer físicamente a mi mamá. Y realmente, físicamente me parezco a mi mamá. Pero para parecerme realmente a mi mamá, realmente mi comportamiento es ser muy semejante al de ella. Entonces, ¿qué tanto realmente nosotros como hijos de Dios nos parecemos al Padre? Un Padre que es el Rey. Entonces, nuestro Padre nos gobierna. Es que yo creo que es la única paternidad que aplica. Que nos gobierne. De esa manera como Dios nos gobierna. Y es que al final la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es. Entonces, nos queremos muchas veces poner cuando lo mejor que puedo hacer es permitir que Él me gobierne. Exacto, wow. Lo mejor que podemos hacer es permitir que Dios nos gobierne. Y como Él no es un dictador, Él nos da la oportunidad de decidir. Y eso es lo maravilloso. Porque si no tuviéramos la oportunidad de decidir, entonces en vano hubiera sido ese sacrificio. Por eso es que Él no decide por uno. No tendría sentido nosotros, hey, yo sí te acepto. Y elijo. Entonces, ¿realmente estás viviendo como alguien que reconoce que Dios es su rey? Me hago la misma pregunta. ¿Estoy viviendo como alguien que reconoce que Dios es mi rey? ¿Quién está gobernando realmente? Esta pregunta para mí es mucho más profunda y creo que he repetido mucho profundo porque para mí todo es profundo. Porque no me gusta quedarme como en la superficie, en la orillita. ¿Quién está gobernando? Es decir, que más allá de si Dios es mi prioridad. ¿Quién está gobernando? Porque yo puedo poner a Dios en el primer puesto en una lista, como les decíamos.
y seguir siendo quien yo toma las decisiones. Cuando Dios reina, gente, no está ocupando simplemente el primer lugar. Él está estableciendo el orden de los demás lugares, de los demás puestos, de las demás cosas. Y quizá ahí está el problema. Porque no se trata de que entonces, no, yo no sé cuáles son mis prioridades. Muchas veces el problema es que queremos que Dios bendiga nuestras prioridades sin permitirle que Él ordene. Entonces, aquí viene el ejercicio de que si yo le pongo a Dios en manos de Dios mis proyectos y Él les da cumplimiento, le da cumplimiento conforme a su orden y su voluntad. Claro. No que signifique que le di el proyecto y tal cual como yo, sí, primero. Él dice, ay, sí, mamá, acá. Sí a todo. Recuerden, a Moisés le dijo a Dios, donde tú estés yo voy. Pero a Josué, ¿qué le dijo? Donde tú vayas yo iré. Claro. Ambos, el mismo Dios. Pero el propósito era diferente. Así es. Y El aún propósito ahí, en verdad deja de diferente. compararte con otro. Tu propósito es distinto al que está al lado tuyo. Aunque se complemente, o Aunque sea se parecido. complementen, o sea parecido. Entonces, no esperes hacer lo mismo que el otro haga lo mismo que tú. Con el Dios resultado del otro. Dios no quiere clones, Dios quiere hijos. Y príncipes en su reinado. Y por favor, ojo con tener complejo de rey. Fuerte. Porque no somos diositos. Él nos comparte sus dones, nos comparte absolutamente todo. Pero Él es el capo. Él es el máximo. La máxima potencia del mundo mundial y toda la galaxia y todo lo que exista. Conocido y desconocido. Queremos que Dios esté primero, pero seguimos queriendo ser nosotros quienes decidamos qué significa primero. Pero aquí viene algo, porque yo siempre he reflexionado que Dios nos quiere libre, ¿no? Y Él nos... Yes. Bien, o sea, Cristo vino a hacernos libres. Ya todos salieron libres, ¿para qué? ¿Y de qué? Pero ¿qué pasa entonces con la libertad? ¿Qué pasa con eso? Y esto es algo mucho más precioso de todo lo que estamos hablando. Porque cuando hablamos de gobierno, mis estimados, muchas veces pensamos en restricción. Pensamos que si Dios está gobernando, entonces perdemos libertad. Y eso es fácil porque siempre nos lo enseñan. Como que antes vivías así y ahora tienes que vivir así. De una jaula para otra jaula. Pero el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios funciona al revés. Mira, si no fuera así, no hubiera tanto pleito, no hubiera habido, pretérito, no sé, tanto pleito con los fariseos. Mira, estar bajo el gobierno de Dios no reduce nuestra libertad. Lo que nos libera es de nuestros otros gobiernos. Puede que tu gobierno sean tus amigos. Puede que tu gobierno sean tu misma familia. O aún tu mismo marido. Porque claro, uno debe estar sujeto a un hombre que está sujeto a Dios. Pero, muchas veces idealizamos tanto nuestro matrimonio, idealizamos tanto a esa persona, que entonces si él no respira, yo no respiro. Y esa idealización funciona para todo. Hasta para un amigo, hasta para tu líder, hasta para tu grupo de la congregación. Tu o sea, best idealizamos. O sea, idealizamos de tal manera de que es más importante lo que diga esa persona, lo que piense Dios o lo que Dios me está mandando hacer. Porque Dios siempre te habla y te pone en el corazón lo que debes hacer. Pero siempre le damos más peso a lo que dirán o a que piensan o a lo que yo quiero también. Piensa esto, si Dios no gobierna, algo gobierna. Yes. Puede gobernar el miedo, la ansiedad, la necesidad de aprobación, el deseo de control, el ego, tener la razón. Mira, querer tener la razón yo creo que es una imagínate, el día que el ser humano se calle para evitar tener la razón, aún teniéndola, nacen árboles, no mentira. Pero sí, necesidad de tener la razón, expectativas de otro. O nuestros propios impulsos, porque tengo que hacerlo y yo tengo derecho, porque sí, y suerte. Y después arrepentido, culpa por mi culpa, gran culpa.
¿quién está gobernando tu vida? ¿Quién está gobernando tu vida? Porque siempre estamos siendo gobernados por algo. Así como influimos, también nos influencian. Claro. Si tú no eres quien gobierna, ¿quién te gobierna? O como la canción, que la mujer lo gobierna, tin, tin, y esa vaina le gusta, tin, tin. Uno debería cantar, a mi Dios me gobierna, tin, tin, y esa vaina me gusta, tin, tin. Esa debería ser la canción. Vivir bajo el gobierno de Dios significa dejar de estar sometidos a todos esos otros gobiernos. O sea, es que es Regla de tres simples. regla de tres simple. Entonces, gente, ¿qué significa buscar primeramente el reino? Porque yo no estaba hablando ni siquiera de y su justicia. Buscar el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino no es hacer más cosas espirituales. No es sumar actividades cristianas. No es leer más. No es orar más. No es ayunar más. No es servir más. Todas esas cosas forman parte de una vida que busca a Dios. Buscar el reino de Dios es buscar que Dios que gobierne mis decisiones, que gobierne mis relaciones, que gobierne mis prioridades, que gobierne mis deseos, mis sueños, mis proyectos, mi todo. Que gobierne aquello que hago cuando nadie me está mirando. Es que eso es lo más precioso. Y literal, eso hay hasta que resaltarlo, eso que dice, porque... Ponle negrita en tu corazón. Sí, porque... Y resaltado. Es fácil cuando todo el mundo te está viendo, pero cuando no te están viendo, ahí que se sabe realmente quién te gobierna. Mira, yo creo que después de todo esto, Mateo 6:33 empieza a sonar algo diferente. No solamente por las añadiduras, no. Dios no es simplemente el primero en mi lista. No es un accesorio, recuerden. No se trata de que Dios sea el primero de tu lista. Se trata de que Dios esté en el trono. Y si Dios está en el trono, Dios es el rey. Y si Dios es el rey, Dios es el que gobierna. El rey no necesita estar en una lista. El rey trasciende cualquier lista. Y así es. Un rey está en el trono. Yo no tengo que añadir a Dios en mis prioridades. Porque Él simplemente gobierna mis prioridades. Es que, hey, ¿cómo yo voy a meter en la lista a quien gobierna las prioridades? Si Él es quien escribe las prioridades. Es ilógico porque está por encima de las prioridades. Dios es el rey y el rey determina el orden de todo. Yes. Por eso, Dios es primero, lo busco primero y como es primero, no, porque Él trasciende aún todo. No, y a veces simplemente se vuelve una religión. El hecho Cliché. de que yo busco a Dios primero, pero lo busco a Dios primero, entre comillas. Temprano yo Me te levanto buscaré. desde bien tempranito y lo busco. ¿Por qué? Pero para que Dios bendiga lo que a mí me da la gana. Esa es la perspectiva. Para que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Entonces yo lo busco primeramente. Dios debe hacer lo que yo quiero. Eso no funciona así. Negativo. Es maravilloso. Es que en la práctica está el sabor. En la práctica está el power verdadero. Entonces, si volvemos al principio, por eso lo que estamos viviendo hoy me hizo ese clic de recordar esa hermosa pregunta. Porque realmente hay cosas que uno no puede controlar. Hay cosas que de la nada y de repente pueden cambiar y cambian a diario. Hay cosas que uno puede perder. Cosas que uno ha perdido. O que están a punto de perderse. Entonces hay una pregunta que quizás en mi dinámica matrimonial nosotros implementamos. No te vamos a decir que todos los días lo preguntamos, pero que si pudiéramos hacer cortes bimestrales o trimestrales, es una pregunta que está presente y es sobre qué estamos construyendo nuestra vida. Porque es bonito. El que construye sobre la roca. La casa que es construida sobre la roca entonces no se cae.
Si nos, fíjate esa paradoja que dice, porque Cristo es la roca, la comparación, pero si realmente construimos sobre la roca, mira, ¿cuál es el efecto? Que la zona donde está, Antioquia, porque el terreno es pedregoso, hace que los sismos entonces se distribuya, ¿viste? O sea, aún esto en lo físico. En fin, ¿sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Quién está gobernando tu vida? Aquí no es simplemente decir, ay, 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 ¿será que si muero? Porque esa pregunta, o por lo menos yo sí soy honesta. ¿Será que si muero hoy me voy para el infierno o me voy para el cielo? La respuesta es que ninguno, tienes que esperar. Tienes que esperar el juicio. Que Cristo venga. Y en el mejor de los casos resucitará con su regreso. No es tampoco, dice, estoy preparado para, no. Porque uno puede, mira, ¿cuántas personas ahora no tienen el kit acá, por lo menos en Colombia, de primeros auxilios? Por ejemplo, nosotros, ¿cuánto tiempo no? Porque uno compra lo necesario. Pero me acuerdo que Rubén decía, oye, estoy tan intensa con lo del kit de, porque yo, por mucho tiempo, oye, me hay que tener un kit de primeros auxilios. Ni siquiera pensando en una catástrofe. Sino que, y es bueno tener un kit de primer auxilio, uno se corta, o lo que sea, y siempre nos toca correr por una curita, siempre por un isodine. Y hay que tenerlo. Pero muchas veces no le da la importancia en el momento que pasó la catástrofe. En esos días, pero ya pasaron una semana, a muchos ya se les olvidó. Claro, ya se va, yo lo hablo por mí, ya mi bolso se va desintegrando, voy sacando de lo que tengo que usar porque lo metí ahí. Que fue momentáneo, no te sientes amenazado. Entonces no se trata, ¿estás preparado o no preparado para vivir o no vivir? Espiritual o físicamente, o para qué te estás preparando. O como muchas veces Rudy decía, ¿te preparas para las flacas flacas o para las gordas? Si te preparas para las flacas flacas vas a tener, y si te preparas para las gordas gordas vas a tener. ¿Estás viviendo bajo el gobierno de Dios mientras estás aquí en la tierra? Porque podemos pasar muchísimo tiempo hablando de la segunda venida de Cristo. Realmente eso es lo que hay, es tema para cortar. Del fin de los tiempos, el pecado, el infierno, bla, 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 bla. ¿Estamos preparados o no estamos preparados? ¿Estás puro sin mancha o no? ¿Estás justificado, santificado? No. Pero lo que sí podemos preguntarnos como un impulso y llamado de atención es, ¿qué significa ser discípulo de Cristo hoy? Esa pregunta me encanta. ¿Qué significa que Él sea el Rey hoy? ¿Qué significa? Buscar el reino de Dios no significa que ya yo entonces me tengo que preparar para ir al cielo. Porque es que uno muchas veces entonces, no, es que el reino de Dios es como Dios, o sea, el reino de los cielos. Entonces para cuando Él venga, entonces yo me voy con Él. O sea, no es simplemente irme al cielo. Es aprender a vivir bajo su gobierno aquí y ahora en la tierra. Como Rudy también decía mucho, yo lo menciono mucho porque pues yo aprendo mucho también de él. Y me encanta aprender de mi marido. Y él le decía mucho, yo recuerdo que, hombre, si uno eso no lo hace aquí, ¿qué va a hacer uno cuando esté con él? Si tú no eres capaz de adorar aquí y alabar aquí, ¿tú qué vas a hacer en la eternidad con Él? Sí, o sea, si no eres capaz de cerrar tus ojos, exaltarlo, honrarlo, un rey se honra. ¿Qué pasa cuando tus planes cambian? ¿Qué pasa cuando tienes miedo? ¿Qué pasa cuando no tienes el control? Cuando tus prioridades están en conflicto, cuando para ti todo es importante. ¿Qué pasa cuando, como decía Rudy, en el énfasis negrita mayúscula Pro Max y resaltado fluorescente, cuando nadie te está mirando? Cuando lo que Dios dice contradice lo que tu corazón quiere hacer. ¿Qué pasa? ¿Permites que Dios esté gobernando ahí? Mira, si el rey gobierna,
nuestras prioridades, esa lista de cosas que queremos hacer, lograr o alcanzar o lo que tenemos que hacer en el día, deja de gobernarnos. Uy, no, es que me faltan 1000 barras para el mercado. Uy, me faltan 1000 barras para el arriendo. Eso que tienes angustia de que necesitas hacerlo hoy, pasa a un segundo plano porque Él está gobernando. Entonces, la última pregunta que te voy a dejar es, ¿Dios es una prioridad o es tu rey? Te lo repito, ¿Dios es simplemente una prioridad en tu vida o es tu rey? Porque una prioridad, gente, puede ocupar el primer lugar, pero un rey ocupa el trono. ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? Buscar primeramente el reino de Dios es buscar que el rey gobierne. Y cuando el rey gobierna, todo lo demás encuentra su lugar. Es decir, que cuando el rey gobierna, todo lo demás es añadidura. Así que, gente, un fuerte abrazo, Dios les bendiga, les amamos, espero que haya sido de mucha bendición y edificación. Amén, que este mensaje pueda llegar a sus corazones y de verdad ayudarlos a alinearse con el propósito de Dios. Muchas bendiciones, nos vemos en el próximo mensaje. Compártelo, bye.